Ah, ¿cómo salió eso? Hola chicos, ¿cómo están? Voy a arreglarle bien la cámara. Ahí está. ¿Cómo están? Gusto poder saludarles chicos. Tanto tiempo, de verdad, tanto tiempo que ha pasado. Estoy escuchando algo mágico. Es The Man Who Sold the World de Nirvana. Este es del disco Unplugged de MTV New York. Genial. Es un clásico, de un clásico, de un clásico, de un clásico. Así que, wow, no, genial. Me encanta esta canción. De hecho, es parte incluso del soundtrack del juego Metal Gear Solid Phantom Pain. ¿Cómo estamos? Ah, super cool, pues chicos. Gusto de poder saludarles. Les habla su profesor Álvaro Álvarez. También me pueden encontrar en el Loco Profe de Historia en el canal de YouTube. Y también entonces como @cero recargado. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas. Y entonces, bienvenidos a esta clase de el sexto año básico, donde estamos hablando sobre cómo se construye entonces una nación. Así que vamos, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡No! Ahora sí, comenzamos. Ay, sí. Oye, el opening como que se me chingó un poco. Oye, tengo como un sol. O sea, tengo el raro el sol. Sí, bueno, darle la bienvenida entonces a esta unidad 2, chicos, donde estamos hablando desde el proceso de independencia, que ya lo vimos en esta primera parte de la unidad 2, y cómo finalmente se va construyendo una nación. Así llegamos entonces a la clase del día de hoy, que es la clase número 6, donde vamos a ver construyendo una nación. Es decir, ya vimos cómo sucedió todo el proceso de independencia, y entonces el día de hoy vamos a ver, bueno, ok, después de la independencia, ¿qué? ¿Ya? Y a partir de eso entonces yo lo invito como siempre a poderle entonces pausa a este video cuando tú quieras porque es un video, ¿ya? Si quieres adelantarlo, si quieres atrasarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre te digo entonces te invito a tomar apuntes, a poner el título, a poner la fecha de hoy y el objetivo. Entonces tú pones la fecha del día de hoy y pones el título que es Construyendo una Nación. Bien, y el objetivo de la clase es, vamos a caracterizar el periodo de ensayos constitucionales entre el año 1823 y el año 1830. Sí, es interesante este tema porque en algún momento, cuando yo era pequeño, digo, uy, ahí está, cuando yo era pequeño, se decía el periodo de ensayos, no, perdón, de anarquía constitucional. Y el concepto de anarquía en realidad tiene que ver con cosas un poco más profundas de lo que finalmente sucedió acá. Hay que entender que en Chile no estábamos acostumbrados, en este caso, a gobernarnos, entendiendo que siempre nos gobernaban desde afuera. De eso se trata entonces la colonia. Y de allí entonces es que tiene que haber un crecimiento, ¿bien? Y ese crecimiento, chicos, es lo que el día de hoy vamos a estudiar. ¿Dónde está esto? Muy breve, de verdad, está muy breve, pero lo profundizamos nosotros un poquito más en las páginas 72 y 73 de tu libro. Bien, entonces, para que sepa más o menos dónde estamos trabajando en este momento. Bien, vamos entonces. Previously on your history class. ¿Cómo está? Oye, estoy terriblemente capo. Ahí está. Tururú. El opening, así como anime. Bueno, ya me voy a hacer un opening buenísimo. Pero ahí está, ¿viste? Y ahora sí, previously in your history class. Buenardo. Ya, chicos. Lo primero que vamos a ver entonces es qué hemos estado viendo este último tiempo. Primero, nosotros quedamos en que O'Higgins había renunciado y se le pidió la renuncia y él lo hizo en el Cabildo Abierto del año 1823, un 28 de enero. Y de hecho, él se abrió el pecho y dijo así: "¡Buah! Mátenme si quieren, si creen que yo lo he hecho mal. Yo nunca quise". Ya, y todo lo demás. Y, y es interesante porque finalmente a O'Higgins de todas formas igual se le respeta porque es un prócer, ¿ya? Es un prócer, fue una de las personas más importantes para poder lograr el proceso de independencia y pese que en algún momento se pensaba que se había cambiado un rey por otro, ¿bien? Entonces es bien interesante porque en la constitución del año 1822, recuerden, ya que nosotros habíamos visto eso, que entonces en esa constitución lo que nosotros veíamos es que O'Higgins quería quedarse un par de añitos más. Ahora, eso claramente que le molestó a las personas y fue un poco la guinda de la torta. ¿Por qué? Porque a O'Higgins también se le acusaba de otras cosas, como por ejemplo
la muerte de los hermanos Rodríguez y de los hermanos Carrera. ¡Ah! ¡Diablos! Ya, ahí está. Lo siento. Ustedes saben que se aproxima el periodo de alergia severa mío. Ya quienes no saben, yo sufro de alergia muy severa, así que vamos a continuar igual. Bien, sigamos. Entonces, claro, es acusado de la muerte de los hermanos Rodríguez, o sea, perdón, de Manuel Rodríguez y de los hermanos Carrera. Entonces, frente a eso, uno dice, a ver, pero profe, recordemos, a los Rodríguez no los mató Higgins. O sea, perdón, a Manuel Rodríguez no lo mató Higgins, sino que él lo mandó a tomar preso y ahí pasó algo raro. Ya, ok, sí, O'Higgins, recuerden que necesita a sacar a Rodríguez de la escena política, porque en general podría ser peligroso, entendiendo que O'Higgins tiene, perdón, Rodríguez tiene la lealtad, entonces, de los usuarios de la muerte. Y por otro lado, entonces, los hermanos Carrera, si bien no los mató O'Higgins no vio ni un pelo para finalmente poder evitar la muerte de quienes también fueron próceres de la independencia y que se merecían quizá un poquito más de respeto. Bien, ahora los hermanos de José Miguel Carrera, que en este caso el prócer principal, se metieron en una tontera, en una pelea, entonces en realidad O'Higgins no lo vio con mucho sentido ya el hecho de poder ayudarles porque finalmente era una tontera y ellos tenían que hacerse responsables. Pero sin embargo, en este caso de José Miguel Carrera, podría haber hecho algo más. Lamentablemente no lo quiso hacer. Ahora entendiendo también que, recuerden un poquito, Carrera siempre se puso a pelear con O'Higgins, ¿ya? Y siempre lo miró en menos, etcétera, etcétera. Entonces, Matanga dijo la changa, es decir, si esta es mi oportunidad de vendetta, de venganza, ya ahí está, chicos, y finalmente no mueve ni un pelito para finalmente hacer algo contra él. Bien, ahora, también hay diferencia en este caso con la Iglesia Católica en el cómo finalmente se le van quitando ciertos poderes a la Iglesia, de la Iglesia Católica, como por ejemplo cuando se crea el cementerio general, y eso entonces le quita el monopolio a la iglesia que la iglesia tenía frente a la muerte. Entonces, en ese sentido, ya la iglesia se le va quitando ciertos poderes que ella tenía, y frente a eso entonces comienzan a ver de mala manera este gobierno de O'Higgins. Luego también se agarró contra la gente que tenía estos títulos de nobleza, estos mayorazgos, y que eran instituciones coloniales que estaban heredadas, y que finalmente entonces O'Higgins dijo, no, oye, si esto es nuevo, y eso significa que todo tiene que ser completamente nuevo, y no necesariamente ya vamos a mantener estos títulos nobiliarios que lo único que hacían era simplemente recordar ya este pasado realista. Y por esa misma razón entonces se enfrenta a esta aristocracia criolla que dice, oye, ¿sabéis que como que O'Higgins se le está pasando la mano? Y eso hace entonces que finalmente le piden la renuncia. Ahora, la gran pregunta que uno se comienza a hacer entonces es que, a ver, si habíamos vivido durante 200 años como colonia, que habíamos tenido un par más como conquista, oye, no sé por qué había tenido un par más como conquista. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo yo, que estoy acostumbrado a ser un súbdito, a ser obediente del rey, voy entonces ahora a decir, ok, voy a gobernarme en un sistema republicano de participación, ya con soberanía popular? Y si yo no tengo la costumbre, y ojo, O'Higgins también se hacía la misma pregunta, y él decía, es que, a ver, hay que entender que las personas en este país naciente que era Chile, no tienen una costumbre. Entonces, en ese sentido, todos estos conceptos que estaban dando vuelta de la soberanía, de la separación de los poderes del Estado, de la representatividad, si bien nosotros lo estudiábamos y tienen un origen en Grecia, usted entenderá que para las personas de esa época, personas que tampoco tenían muchas letras, es decir, no había mucha educación en el ambiente, eran muy difíciles de poder entender, pero también de poder comprender en cuanto a su participación. Y de ahí entonces que van a ser las élites, ya estos grupos privilegiados de la sociedad que tenían acceso a la lectura, que tenían acceso a libros, que tenían acceso a educación y que tenían acceso a viajes, son los que van entonces a tomar este control de esta sociedad. Pero entendiendo que tampoco hay ninguna experiencia en cuanto a la gobernación. Y por esa misma razón entonces que durante estos años que por eso antiguamente se le llamaba de anarquía,
porque se pensaba que como que todo el mundo hacía lo que quería. Y no, o sea, lo que hay aquí es una lucha entre ideas de ver, ok, tenemos un país nuevo, ¿cómo lo organizamos? Y en ese sentido entonces van a comenzar a aparecer entonces distintas respuestas a cómo debería organizarse el país. Y esas respuestas y tal, creo que lo volvamos a recordar, tal como lo vimos en la unidad número uno. Es entonces en la constitución política de Chile donde uno decide cómo se organiza políticamente el país. Por eso vamos a ver que las constituciones, la constitución maderista del año 1823 va a ser una forma de decir, a ver, organizémonos de esta manera. La constitución federal del año 1826, y bueno, en realidad son varias, por eso dicen ensayos federales, porque son varias constituciones muy seguidas, ¿ya? Pero son las constituciones federales del año 1826, son otra solución, otra forma, y la constitución liberal del año 1828 también es otra forma, es decir, todas estas son respuestas a la misma pregunta, es decir, ¿qué tipo de gobierno debería tener nuestro país? Primero, la Constitución Moralista del año 1823 la hizo don Juan Egaña, ¿ya? Y entonces él lo que busca finalmente, claro, que los poderes del Estado entonces estén en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial, es decir, ya partimos por algo, es decir, la separación de los poderes del Estado, es decir, en ningún momento los poderes del Estado tienen que estar concentrados en una persona. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué falla esta constitución moralista? Porque había que ser casi un ser perfecto. Así, casi un profe de historia que sea Virgo. Así. No, 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 ya así era broma. ¿Ya? Pero sino que finalmente tenía que ser una persona moralmente correcta, ya con, en este caso, casi un ser perfecto el que participara en política, porque decía que, ¿cómo puedo tener en política gente que finalmente no sea apta éticamente para gobernar? Sí, y yo sé que sí, pero eso implica de que era un estándar muy alto al cual finalmente se estaba, en este caso, aspirando. Y sin entender que finalmente la gran mayoría no estaba dispuesta entonces a, por ejemplo, eliminar ciertos placeres que estaba acostumbrado, como el beber, como la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la constitución moralista eliminada. Luego viene el proceso de ensayos federales y aquí viene un dato muy interesante porque con los ensayos federales aparece el concepto de presidente de la República y ese concepto lo va a tener don Manuel Blanco Encalada y que va a ser el primer presidente de Chile. Ya los anteriores se llamaban entonces directores supremos. Manuel Blanco Encalada es el primer presidente de Chile. ¿Ok? Ahora, ¿quién iba a ejercer entonces el liderazgo ya dentro del poder ejecutivo? Es decir, el presidente de la República iba a ser quien finalmente dirigiera el poder ejecutivo. Bien, se iban a dividir entonces políticamente el país en 8 provincias y que iban a tener cierta autonomía. Bien, y eso era bien interesante porque cuando uno hace un estado federal, significa de que cada provincia tiene libertad en muchas cosas, ¿ya? Y de hecho lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un estado federal donde cada estado tiene sus propias leyes, sus propios gobernantes, ¿ya? Argentina es un estado federal, Brasil es un estado federal, México es un estado federal, y entonces Chile también lo trata de copiar y dice, ok, a ver, cada uno entonces, cada gobernador va a ser elegido en sus propias provincias, etcétera, etcétera, pero... A ver, deja de funcionar primero porque de verdad no hay ninguna costumbre frente a esto. Segundo, es muy caro poder hacerlo y para el erario que tiene el Tesoro de Chile en ese momento es extremadamente pobre. O sea, Chile no es un país rico en este momento, es un país muy, muy, muy pobre. ¿Bien? Y por esa misma razón se desecha. Y luego entonces tenemos la Constitución Liberal del año 1828, donde don José Joaquín de Mora, ¿ya? Va a ser parte del artífice de todo esto. Se deja la religión católica en este caso como la religión oficial, donde hay una elección de un presidente, también de un vicepresidente, y es interesante porque el Congreso bicameral ya se mantiene, es decir, con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y es una cosa que uno dice, wow, es como muy similar entonces a la que tenemos nosotros actualmente. ¿Ya? Estamos hablando de la Constitución Liberal del año 1828, pero esa constitución nos va a traer muchos problemas desde el punto de vista de la organización política y sobre todo ya va a crear disputas entre quienes, ya entre los bandos que se van a crear en este momento. Ahora, ¿qué características generales tiene el periodo que estamos estudiando? Primero, es de mucha experiencia política, es decir, vuelvo a insistir, no teníamos una experiencia organizando un país, gobernando un país, y aquí está concentrado en la aristocracia, es decir, en esta élite política
que es la que finalmente está gobernando durante este momento. O sea, aquí no estamos hablando de los campesinos, tampoco estamos hablando de pequeños comerciantes, no, 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 chao, es la élite política, es decir, vamos a ver estos grandes terratenientes y quienes pertenecen a esta aristocracia criolla, los que finalmente comienzan a gobernar y decir cuáles son los designios que finalmente van a querer para este país, ¿ya? Ahora, de ahí aparece el concepto de esta anarquía o inestabilidad política, donde hay un montón de gobiernos, un montón de directores, de después presidentes, que en realidad no vale la pena ya poder decir porque hay gente que duró un par de días ya en el cargo. Entonces, a eso si usted le suma el endeudamiento que tiene el país, la poca entrada fiscal que tiene entonces en cuanto a tesoro, es decir, la baja productividad de la economía, ya el hecho de no tener entonces un país rico, lo lleva claramente a una crisis económica. Y si a eso tú le sumas que hay un montón de bandidaje rural, sobre todo con las montoneras que se están dando en el sur, con respecto a estos realistas que todavía estaban ahí dando jugo en el sur de Chile, principalmente en la zona de Chiloé. Y eso es súper interesante porque aquí, por ejemplo, van a aparecer bandidos, bandidos famosos, ya como por ejemplo los vamos a ver las montoneras de Benavides allá en el sur. Y luego entonces, más encima, a eso le vamos a sumar la pelea entre los pipiolos y los pelucones. Y ahí uno dice, oh, o sea, es que esto es como la tormenta perfecta. O sea, y ojo, ¿qué es lo importante? Y esto es súper bueno, y esto anótenlo. Porque Chile tuvo estos años, es decir, tuvo aproximadamente 7 años muy complejos con este aprendizaje político, con este periodo, en este caso, de inestabilidad política, pero otros países de América Latina tuvieron mucho más tiempo. Es decir, nosotros fuimos uno de los primeros países que se organiza políticamente tras la independencia. Bien, es decir, pueden haber sido 7 años que fueron de mucha convulsión entre nosotros, pero finalmente va a ser uno de los periodos más breves dentro de la historia de Latinoamérica con respecto a lo que va a ser entonces el cómo yo finalmente organizo un país. Bien. Ahora, aquí aparecen bandos, ¿bien? Y no vamos a hablar de partidos políticos porque en realidad son grupos con ciertas tendencias, son todos parte de la aristocracia, absolutamente todos. O sea, aquí no hay ninguno que diga, no, yo soy de la clase media, yo soy de un partido obrero, no. De hecho, son tendencias políticas, son corrientes políticas, pero no son partidos políticos. En Chile no van a aparecer los partidos políticos hasta después de la cuestión del sacristán a mediados del siglo XIX. Entonces, por favor, van a faltar todavía 30 y tantos, no, no son 30, son como 30 años para que aparezcan los partidos políticos. Son corrientes políticas. Y aquí tenemos una corriente conservadora, ¿ya? Y aquí los primeros que aparecen en la escena son los pelucones. ¿Quiénes son los pelucones? Y se decían así porque finalmente representaban a lo antiguo, a lo viejo. Y ellos son los terratenientes, ya principalmente los integrantes de esta aristocracia criolla que quería un poder ejecutivo fuerte, poderoso, ya que querían que la Iglesia Católica mantuviera su poder en el Estado y a partir de eso entonces poder organizar el país con una figura muy, muy, muy fuerte que sería entonces el presidente de la República. Ya ellos son los pelucones. Luego tenemos un grupo que son un grupo más bien de comerciantes que son los estanqueros, ¿ya? Y ellos también defienden un gobierno que sea fuerte, que sea autoritario. ¿Y por qué razón? Porque para los estanqueros, que son comerciantes, si no hay orden en el país, o sea, los negocios no funcionan. Entonces, para ello es necesario entonces finalmente que para no provocar una inestabilidad política económica, el gobierno tiene que ser fuerte, tiene que poner mano dura, ¿bien? Y ahí vamos a tener a don Diego Portales como el principal líder de este grupo de los estanqueros, ¿bien? Y lo nombro porque en algún momento se va a transformar en la figura principal para la próxima clase. Y luego tenemos a los O'Higginistas, que O'Higgins recuerden que decía que Chile no estaba preparado entonces para esto y por eso tenía que haber una persona fuerte que finalmente organizara políticamente el país. Ahora, los O'Higginistas, ¿qué creían? Que esa figura fuerte, ¿quién tenía que ser? Obvio, tenía que ser O'Higgins, tenía que volver desde el Perú ya a poner orden a esta cuestión. Ahora, claro, o sea, en realidad O'Higgins nunca va a volver por esa sencilla razón. Él piensa que si vuelve va a provocarse una crisis política que finalmente nos pudiese llevar a una guerra civil. Y que, ojo, bueno, es lo que va a pasar.
Bien, pero no con O'Higgins, ¿ok? No con O'Higgins. Y por otro lado tenemos a una corriente liberal, y esa corriente liberal entonces está compuesta por los pipiolos, que son unos chiquillos intelectuales, profesionales, que tienen mucho de cultura, que han leído mucho, tienen muchas ideas de la ilustración en su cabeza, ¿ya? Y que están inspirados por el liberalismo que se está dando en Europa. Entonces ellos lo que buscan finalmente es tener más libertades, ¿ya? Y sacar de un poquito del camino a la Iglesia Católica. Entonces, esta corriente liberal, a través de los pipiolos, son estos chiquillos principalmente intelectuales, jóvenes, son los que finalmente quieren que el Estado otorgue más libertades de participación a las personas y que finalmente la Iglesia Católica no se meta mucho en las decisiones del Estado. Bien, de hecho, ojalá que no se meta. Bien. Y por último tenemos la corriente federal, que son grupos de personas que defendían entonces la independencia de cada provincia, es decir, la descentralización, formando entonces federaciones, es decir, que cada provincia entonces tuviese cierta libertad, bien para elegir a sus autoridades, para también para gobernarse y sobre todo la autonomía económica. Ahora, esto es bien interesante porque finalmente habla de esta corriente liberal que para nosotros suena casi, no, me parece bien, pues profe, sí, súper bien. Claro, pero para la época, cuando estamos hablando del año 1823, tras la abdicación de O'Higgins, y cómo finalmente se organiza el país, con ninguna experiencia política, claro, a lo mejor son ideas que son muy avanzadas para la época. Bien, y aquí entonces tenemos estos líderes de estos grupos políticos, por ejemplo acá en los estanqueros ya tengo, ahí está, gracias, ahí está don Diego Portales, ya el líder de los estanqueros, dentro de los pelucones tenemos a don José Estómago Valle, los higginistas, para qué decir O'Higgins, ya, don José Miguel Infante, desde el punto de vista de los federales, Ramón Freire dentro de los pipiolos, y van a ser interesantes porque dentro de la historia que estamos estudiando, entonces, tienen un rol muy, muy importante en lo que vamos a seguir hablando. Luego de O'Higgins, ya una vez que abdica O'Higgins, toma el poder don Ramón Freire. Ahora, Ramón Freire es bien interesante porque en general nunca se le toma en cuenta. Ya, yo sé que aquí en Pichilemu hay una calle que se llama Ramón Freire, pero usted no tiene idea quién era. Bueno, fue gobernante de Chile después de O'Higgins entre el año 1823 y el año 1826. Una de las cosas muy importantes que hizo fue que abole, ya, se produce la abolición de la esclavitud. Recuerden que ya O'Higgins había dado la libertad de vientre, que significa eso que los niños que nacían de mujeres esclavas ya no eran esclavos, pero finalmente la esclavitud tenía que abolirse, ¿ya? Y porque acá en Chile todavía había esclavitud, ¿bien? Si alguno pensó que en Chile nunca hubo esclavitud, sí, sí hubo esclavitud, ¿bien? Ahora allí aparece después también, se le cede el estanco era como el monopolio de vender cigarros, ¿ya? El estanco es eso, es un monopolio, es decir, que solo una persona puede vender algo, ¿ya? Y ese estanco del tabaco, que en realidad es lo que uno fuma, que se hacen los cigarros, yo no fumo, pero los que fuman, eso se entiende, bueno. El estanco del tabaco finalmente se lo dan a Diego Portales, ya a su compañía que es Portales y Sea. Luego de eso también viene todo lo que es el proceso de expansión hacia el sur en cuanto a la ocupación de Chiloé, entendiendo que, recuerden que todavía hay realistas en Chiloé y ahí aparece entonces la batalla de Bellavista y de Pudeto, y aparece entonces esta constitución moralista del año 1823 y que finalmente entonces su gobierno va a terminar tratando de imponer un poco el federalismo en Chile. Recuerden que Ramón Freire es un pipiolo, ya es decir, es un compadre bastante liberal y que, bueno, lamentablemente eso no le trajo buenos dividendos. Y acá está, porque después se trata de hacer esta constitución, la constitución del año 1828, que es bien interesante, porque ojo, fíjense, primero, tiene un estado unitario, ¿ok? Listo, ya, dejamos este sueño federal al lado, listo, se fue. El ejecutivo entonces está en manos de un presidente y también hay un vicepresidente, ok, que son elegidos por 5 años y sin posibilidad de reelección, es decir, usted está 5 años, compadre, y chao, nada más. Hay un Congreso bicameral, ya, hay un poder judicial a cargo también de la Corte Suprema y de todos los tribunales. La religión católica se puso como la oficial del Estado y se consignan libertades individuales como principalmente la tolerancia religiosa. Es decir, wow, la constitución del año 1828, que es la constitución liberal, uno dice, ¿cómo te quedó el ojo, perrito? O sea, de verdad es una constitución que a uno lo emociona y dice, oh, de verdad, esto está así como bien, pues sí, es como lo que Chile debería haber sido. Sí, quizás ahora, en este momento, pero en ese año, en el año 1828,
Es decir, estamos diciendo muchos, muchos, muchos años atrás. No, pues, a la gente, sobre todo a la aristocracia, no le cayó nada bien todas estas cosas y por esa misma razón van a comenzar a poder confabular contra ellos. Bien, ahora allí entonces va a ser elegido bajo esta constitución don Francisco Antonio Pinto. Ahora estoy hablando de gente que nadie los recuerda de verdad, pero para mí me parecen súper interesantes. Primero, porque era un liberal. Segundo, ya era un compadre muy capo, de verdad, o sea, muy intelectual. Y finalmente entonces don Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Que es de una tendencia liberal, ¿bien? Es bien interesante porque él comienza a llevar a cabo su gobierno y frente a eso entonces muchas personas veían que esto estaba así como muy, a ver, no muy cercano a la realidad de lo que quería el país y me refiero a los conservadores. Y por esa misma razón entonces es bien interesante porque una vez ya que es elegido presidente, comienzan a haber un montón de problemas, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, con el tema de la tolerancia religiosa, el tema del equilibrio de los poderes, que lo daba la Constitución del año 1828, y por eso Kiko decía ahí, pero ¿cómo te quedó el ojo? Porque la verdad que le puso harto color. Ahora, ¿cuál fue el punto, ya? En que las fuerzas conservadoras se fueron contra el gobierno de Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Y entonces allí van a pedirles a don José Joaquín Prieto que junte un ejército con conservadores, con personas conservadoras, y finalmente se enfrente para derrocar el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Allí le van a pedir a don Ramón Freire, recuerdan a Freire, que fue quien gobernó después de, en este caso, O'Higgins, le dicen a don Ramón, oiga, don Ramón, ¿sabe qué? Ah, pues a todo esto, porque él se había retirado de la escena y ya no participaba en política, él vivía como un viejito feliz. Y le dicen, oiga, vaya a defendernos, don Francisco Antonio Pinto, le dice, oiga, vaya a defendernos, los liberales tenemos que mantener en nuestro poder. Y finalmente se enfrentan ya en lo que va a ser la batalla de Lircay. Ahora, en la batalla de Lircay, ¿quién va a ganar? Lamentablemente o positivamente, dependiendo si es para los pipiolos o para los conservadores, o para los pelucones. Recuerden, los pelucones son los mismos que los conservadores y los pipiolos son los mismos que los liberales. ¿Ya? Y entonces van a ganar, ya va a ganar don José Joaquín Prieto, es decir, del mando conservador. Bien. Ahora, es muy, muy, muy interesante entonces lo que hemos visto el día de hoy, porque vimos cómo finalmente las tres constituciones quisieron darle un orden ya a este país, una organización política. Vimos también cómo el gobierno ya de varios presidentes había sido entonces incluso objeto de lucha. ¿Cómo fue entonces lo que originó esta pequeña guerra civil que terminó entonces con la batalla de Lircay? Bien, así que en ese sentido te voy a invitar a hacer esta pequeña actividad. Pregunta muy sencilla, dice, ¿qué sucede en Chile tras la renuncia de O'Higgins en lo político? Después que se va O'Higgins, ¿qué pasa desde el punto de vista político? Ah, y decía, Ramón Freire llegó y... Perfecto, súper. ¿Cuáles son los grupos políticos presentes en el periodo? Recuerden, hay dos tipos de grupos políticos, es decir, están los conservadores por un lado y están los liberales, ¿ok? Y por último, ¿qué obras hizo Ramón Freire durante su gobierno? Ahí está nuestro amigo el Bigotito, ¿ya? ¿Y qué obra hizo don Ramón Freire durante su gobierno? Igual sería interesante ver que también se enfrenta a Freire, ya a Prieto, en la batalla del Ircay en el año 1830 y que es lo que finalmente termina con esta pequeña guerra civil. Y ahí aparece un nuevo periodo, que es el periodo conservador, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, así que por mi parte eso ha sido la clase del día de hoy, chicos, donde hemos visto cómo en estos 7 años se trató de construir una nación. Parte entonces de esta unidad 2 donde estamos viendo el proceso de independencia y la construcción de la nación. Ya estamos, pero mucho, mucho, mucho más claros en cómo finalmente entonces, luego de la independencia, hemos tratado de hacer un ordenamiento político en base a estas constituciones, primero la del año 1823, luego del año 1826 y la del año 1828, terminando entonces con un enfrentamiento entre liberales y conservadores en una guerra civil que finalmente en la batalla del Ircay deja como vencedor al bando de los conservadores y a don José Joaquín Prieto como el flamante ganador. ¿Y por qué lo hincho así? Porque también va a ser el futuro presidente o el primer presidente del periodo conservador. Bien, así que eso chicos, eso ha sido la clase del día de hoy.
Muchas gracias por haber participado. Si quieres ver las clases anteriores, ahí están arriba. Bien, si quieres suscribirte también a mi canal de YouTube, también lo puedes hacer ahí. Si estás viendo esto desde Classroom, no solamente está tu clase, sino que también está el PPT para que puedas también ver tu actividad y volver a tomar apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte, les habló el loco profe de historia, su profesor Álvaro Álvarez, y nos vemos entonces hasta la próxima clase. Que estén muy bien, chicos, y nos vemos. Hasta la próxima.